La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Cintia Campos, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo nuevamente con mi colega Gerardo y con quien tendremos de invitados esta mañana. Y tengan muy buenos días. ¿Qué tal, Cintia? Pues sí, ya me adelantaron el nombre. Soy Gerardo Araya Vargas, colega de la profesora Campos en la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y hoy vamos a estar conversando sobre monitoreo del rendimiento deportivo en el caso de los deportes de competición, un tema que pues se sale un poco de lo habitual que tratamos en el programa Vamos a Movernos, sobre temas específicamente de salud. Sin embargo, vamos a ver que aquí hay una aplicación muy interesante de las ciencias del movimiento humano, y que pues cuando estos procesos no se desarrollan del todo, o que pues puede darse que no se apliquen adecuadamente por desconocimiento de las evidencias científicas, en fin, pues esto puede no solamente repercutir negativamente en el proceso de rendimiento como tal, sino que eventualmente puede tener consecuencias negativas para la salud de los mismos deportistas, dado que todo lo que implica el proceso de preparación deportiva, sus entrenamientos, etcétera, pues dependen de un control adecuado, y pues cuando esto no se desarrolla puede haber algún riesgo de lesiones aumentado, o también riesgo importante de algunos trastornos como el síndrome de sobreentrenamiento, síndrome de burnout, en fin, que tienen que ver con problemas importantes que afectan la salud física y mental de los deportistas, sobre todo cuando están sometidos a las presiones de la alta competencia, de que pues este tema tiene de todo, tiene aplicaciones al rendimiento deportivo e indirectamente podemos ver también aplicaciones a la salud. Bueno, recordamos que Vamos a Movernos es un programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de la 870 UCR. Y bueno, Cintia, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? Así es, Gerardo. Para desarrollar este tema, me place presentarles al compañero Rafael Carvajal Espinosa, quien es docente, investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y muy buenos días, Rafael. Muchas gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros. Bueno, muy buenos días. Para mí es todo un placer poder compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando desde la Escuela de Educación Física y Deportes en cuanto al desarrollo de las ciencias del movimiento humano, específicamente en el campo del rendimiento deportivo. Entonces, muy agradecido por la invitación. Gracias, Rafa, por acompañarnos, y recordamos que estamos en vivo por Radio 870 UCR y en la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Cristian Salas en los controles de la emisora, Sebastián Torres y Yesel Mora por su excelente apoyo para permitir esta transmisión por medio también de la plataforma de Facebook. Y ahora vamos a pasar de una vez a nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Muy bien. Cintia. Te tomé la palabra. Está bien. Bueno, como les decíamos, nos acompaña el profesor Rafael Carvajal Espinosa, docente, investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, a quien le hemos agradecido estar con nosotros esta mañana. Y para empezar esta conversación, podríamos, que es acerca de la importancia del monitoreo del rendimiento deportivo, y como muy bien nos decía Gerardo, se puede aplicar a lo que se relaciona con un rendimiento en nuestra salud. Quizás podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando estos procesos no se aplican o se hacen de manera inadecuada?
¿Puede prevenirse las lesiones? ¿Podríamos hablar de la prevención de un sobreentrenamiento en deportistas mediante un adecuado monitoreo del rendimiento? Estas son preguntas que vamos a tratar de contestar y compartirles con el apoyo de nuestro colega Rafael. Te damos la palabra, Rafa. Muy bien, muchas gracias. Perfecta esa introducción porque precisamente las investigaciones en salud nacen de las investigaciones en rendimiento deportivo. Al inicio, cuando se realizan las investigaciones para ver la mejora en el rendimiento deportivo, estas se extrapolan hacia las actividades de salud. Y es así como iniciamos con la presentación. Si gustan, me colaboran ahí los compañeros. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Y es sobre el monitoreo del rendimiento deportivo en deportes de competición. Específicamente, lo hemos hecho un estudio piloto para determinar la factibilidad de hacer este tipo de estudios. Somos un grupo de compañeros de la escuela, a decir, bueno, mi persona, el señor Francisco Barquero, profesor también, ahorita fuera del país haciendo sus estudios de doctorado, el compañero Johnny Montoya y el señor Rodrigo Cordero del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. Entonces, el rápido desarrollo de las ciencias del deporte, en el diagnóstico se hace un componente indispensable del deporte competitivo para la prevención de lesiones, la mejora del rendimiento y la optimización del entrenamiento. Esto quiere decir que si tenemos una línea base por la cual podemos desarrollar un plan de entrenamiento, esta línea base nos va a dar el punto de partida de ese plan de entrenamiento. Y, por supuesto, los objetivos planteados para mejorar las cualidades o las variables relacionadas al rendimiento. Por tanto, la evaluación de esto brinda a los entrenadores atletas información y retroalimentación sobre la función neuromuscular y las fortalezas y debilidades de los jugadores. ¿Qué medimos del rendimiento deportivo? Si hablamos de rendimiento deportivo, podemos decir, claro, gana o pierde. Ahí está el rendimiento, ¿verdad? Pero cuando ganamos, vamos a decir, todo está bien, el entrenador está bien, los jugadores están en su top máximo físico y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque lo que buscamos normalmente es el resultado. Y el resultado va a determinar si estamos bien o estamos mal. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde? Es un factor muy importante, porque buscamos las causas de la derrota o las causas de no tener un buen rendimiento. Entonces, dentro de los principales métodos de medir el rendimiento deportivo, se encuentra la medición de las capacidades físicas. Las capacidades físicas como fuerza, potencia, velocidad, el consumo máximo de oxígeno, variables asociadas a un buen rendimiento físico. Si yo tengo una buena fuerza, si puedo hacer un buen salto, o si puedo correr rápido, o más bien, si tengo una condición física que me permita hacer todo el desempeño físico durante toda la competición, o sea, durante todo el partido en este caso, vamos a tener un consumo de oxígeno máximo elevado. Los aspectos como fuerza máxima y fuerza explosiva son importantes para una buena función neuromuscular y esto está asociado al rendimiento deportivo. Como les explicaba, si yo puedo tener un mejor salto, voy a poder ganar un balón dividido entre dos adversarios. Y entonces, a la hora de evaluar, tenemos dos formas de hacer las evaluaciones de estas capacidades, ya sea de fuerza o velocidad y de consumo. Entonces, tenemos las evaluaciones de capacidades físicas con pruebas de campo o pruebas de laboratorio, que nos brinda no solo datos confiables y valiosos, sino que también prácticos para poder monitorear o llevar un control a lo largo del tiempo del progreso de los atletas. Entonces, si yo empiezo
con unos valores, con un puntaje en una prueba de velocidad, yo esperaría que al final del periodo de entrenamiento ese puntaje mejore. En este caso, como estamos hablando de tiempo en una prueba de velocidad, ese puntaje debería disminuir el tiempo en el recorrido de la prueba. Pero entonces, hablemos bien de qué es el monitoreo. Es bien conocido que un diseño apropiado de un plan de entrenamiento conduce a mejoras en el rendimiento deportivo. Como les explicaba, si hacemos un plan de entrenamiento para mejorar una de esas cualidades físicas, lo normal o lo que uno esperaría es que esa cualidad mejore el puntaje de la prueba que se le hizo. Entonces, el control de esa planificación debe darse para evaluar el progreso de los deportistas, tanto los puntajes de las cualidades físicas del rendimiento deportivo como la planificación de los entrenamientos. Entonces, si el entrenamiento está bien encauzado, si está bien diseñado, bien planificado, vamos a poder obtener una mejora en el puntaje de esas cualidades físicas que hemos evaluado al inicio del entrenamiento, al inicio del periodo de entrenamiento. Este control es el monitoreo que se le sigue a los deportistas y a los planes de entrenamiento de acuerdo con los objetivos por cada etapa de la planificación en que se encuentran los deportistas. Entonces, lo que estábamos diciendo, que es la evaluación del plan de entrenamiento. Si el plan de entrenamiento fue exitoso, los puntajes de esas pruebas van a mejorar. Y si no, pues se mantiene igual o puede ser que empeore. Entonces, monitorear el rendimiento de los deportistas durante las diferentes etapas de la planificación mejora la planificación misma. ¿Por qué? Porque si evaluamos constantemente, llevamos ese control de cómo está afectando el plan de entrenamiento en los deportistas, podemos tomar decisiones en el transcurso de ese periodo de planificación deportiva o de ese periodo de entrenamiento. Entonces, si las cualidades no están mejorando, podemos hacer variantes en el plan de entrenamiento para buscar la mejora que nos planteamos. Entonces, hacemos un estudio. ¿Y cuál va a ser el propósito del estudio? Primero, obtener información, una línea base, un diagnóstico de cómo están los jugadores. Y luego, ver si esos planes de entrenamiento que se aplican están mejorando esa línea base o esos puntajes iniciales con los que se inició el periodo de entrenamiento. Este estudio piloto nos condujo a realizarlo en 4 equipos de fútbol nacional, 2 equipos de segunda división y 2 equipos de primera división. Entre todos los equipos se pudieron evaluar a 113 sujetos participantes. La investigación cumplió, obviamente, con las normas de la Declaración de Helsinki. ¿Y cuáles son los instrumentos de medición y cuáles, a la vez, las variables que vamos a medir? Entonces, la primera, una muy importante y que también se puede orientar hacia la salud, cuando iniciamos un plan de entrenamiento, si tenemos valores altos en porcentaje de grasa o bajos en porcentaje de músculo o de masa magra, podemos determinar si el plan de entrenamiento nos está haciendo una influencia sobre esas variables. Si bajó mi porcentaje de grasa después del plan de entrenamiento, quiere decir que voy a tener un mejor rendimiento. Si subió el porcentaje muscular, pues también nos va a generar una mejora en el rendimiento. Igual pasa para el caso de la salud. Si buscamos una persona que requiere bajar el porcentaje de grasa o tiene un sobrepeso importante, considerable, estas evaluaciones se deben de dar para ver si el entrenamiento que estamos encauzando genera los objetivos buscados por el plan de entrenamiento. Entonces, para esto utilizamos un aparatito que se llama impedancia electrónica, con el cual podemos medir el porcentaje de grasa, el peso, también medimos la altura,
la masa magra de los deportistas. Y como les digo, estas son las variables que nos llevan o están asociadas a un mejor rendimiento deportivo. También utilizamos el salto vertical para medir lo que llamamos potencia muscular. El salto vertical se utilizaron un instrumento que es una alfombrita, como se ve, una alfombrita, y en esa alfombrita podemos obtener los datos del salto, sobre todo lo que es la altura del salto, que fue el puntaje que nosotros buscamos para medir si saltaba más si saltaba más o saltaba menos después de un periodo de entrenamiento. Y el consumo máximo de oxígeno se evaluó de forma indirecta mediante un test 30-15 de acondicionamiento intermitente. Este test sencillamente es que los jugadores corren durante 40 metros en una etapa de 30 segundos de trabajo y otra etapa de 15 segundos de descanso. Cada etapa de esto, los jugadores inician corriendo en estos 40 metros a una velocidad de 10 kilómetros por hora, y conforme va aumentando la etapa, va aumentando la velocidad a que deben correr. Se inicia en una velocidad, como les digo, de 10 kilómetros por hora, y los jugadores, a mayor resistencia o a mayor consumo de oxígeno, van teniendo mayor capacidad para soportar las etapas. Entonces, cada etapa aumenta 500 metros por hora la velocidad. Esto quiere decir que en la primera etapa 10 kilómetros por hora, en la segunda etapa 10.5, tercera etapa 11 kilómetros por hora, hasta llegar a los valores más altos. Normalmente los jugadores de fútbol han llegado a etapas de 18, 19 kilómetros por hora, y algunos, los mejores, con un mejor consumo de oxígeno, o sea, con una mejor condición física, llegan a 22 kilómetros por hora. Entonces, se les aplicó este test, que es una forma indirecta de medir el consumo máximo de oxígeno. ¿Cuál fue el procedimiento de la medición? Todas las mediciones de las variables se desarrollaron en el lugar de entrenamiento de cada uno de los equipos, en las propias instalaciones del club, de cada club. Esto para evitar diferencias con respecto a lo que ya están acostumbrados los jugadores, para mantener las condiciones normales donde ellos entrenan y compiten. Los sujetos fueron pasando de uno en uno para la medición de estatura e inmediatamente después la evaluación de la composición corporal mediante la impedancia electrónica. Seguidamente de esta medición, donde valoramos las variables de composición corporal, se dio el salto vertical contra movimiento. Los sujetos debían mantener sus manos en la cintura, tenía un protocolo este salto, ¿verdad? Entonces, tenían que mantener sus manos en la cintura, flexionar rodillas hasta un ángulo de 90 grados, y luego mantener esta posición por 3 segundos y realizar un salto sobre la alfombra de registro. Esta alfombra nos va a dar los datos de la altura del salto. Posterior a esa medición, se hizo un calentamiento de 10 minutos con movimientos de movilidad general. Nada muy agotador, puesto que la prueba es realmente de una alta exigencia física. La prueba del 30-15. Y se registró la velocidad más alta alcanzada en la prueba. Todas las mediciones, esto es importante, todas las mediciones se realizaron en la primera semana de la etapa de pretemporada de los equipos. Como ustedes saben, los equipos antes de iniciar un campeonato realizan un periodo de entrenamiento, un periodo para mejorar las cualidades físicas que van a tener que utilizarlas o van a tener que ser manifestadas durante el periodo de competición. Y luego de 6 semanas de pretemporada, a 2 equipos, uno de primera división y otro de segunda división, se les volvió a realizar las mediciones. Entonces, tenemos 4 equipos, 2 de primera división y 2 de segunda división. Se les midieron todas estas variables o todos estos componentes del rendimiento deportivo, y luego a uno de cada división se le midió posterior
al periodo de pretemporada, ese periodo que se utilizan los equipos para mejorar sus capacidades físicas para la competición que se avecina. Bueno, se hicieron unos análisis estadísticos para buscar la diferencia entre los equipos, primeramente. Si los equipos en la primera medición que se realizó, si había diferencia entre ellos, por ejemplo, si en el consumo de oxígeno, algunos equipos tenían un consumo de oxígeno más alto, o por el contrario, algunos otros más bajo. Entonces se hizo esta comparación entre los 4 equipos. Posterior a eso, se hicieron las comparaciones de los equipos individualmente entre el inicio de la temporada de preparación y el final de la temporada de preparación. Como habíamos hablado al principio, este es el monitoreo. Esta es la evaluación que da la continuidad para ver el efecto que tuvo el periodo de preparación sobre los jugadores. En los resultados, vemos cómo hay algunas diferencias entre los equipos, entre los promedios de los puntajes de las pruebas. Entonces, tenemos las pruebas de peso, tenemos los porcentajes de grasa, el salto contra movimiento y el consumo máximo de oxígeno. Entonces, realizamos la comparación entre equipos y vimos que había un equipo que hubo unas diferencias en edad, hubo diferencias en el peso, en el porcentaje de grasa, en el salto contra movimiento y en la velocidad y en el consumo máximo de oxígeno. Pero estas diferencias, ¿en cuáles equipos se daban? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, las diferencias se dieron. El porcentaje de grasa se dio entre un equipo de primera división y un equipo de segunda división. Entre los demás equipos no hubo una diferencia en el porcentaje de grasa. En cuanto al peso, los 2 equipos de segunda división, de primera división, perdón, eran diferentes al segundo equipo de segunda división. Tenemos entonces un equipo A de primera división y un equipo B de primera división. Un equipo A de segunda división y un equipo B de segunda división. Por cuestiones de privacidad y de resultados, no podemos indicar cuáles eran los equipos a los cuales les hicimos este estudio. Entonces, vemos cómo un equipito de segunda división tenía un peso inferior a los otros 2 equipos de primera división, mientras que el equipo de segunda división tenía un porcentaje de grasa menor que los equipos que el primer equipo de primera división. Entonces, estos son datos muy específicos. Pero acá nos vamos a ver ahora por las otras variables o los otros componentes. El salto, la velocidad final del test y el consumo máximo de oxígeno. Podemos ver cómo los 2 equipos de primera división eran diferentes a los 2 equipos de segunda división en cuanto al salto. Los equipos de primera división tenían un salto más alto que los equipos de primera división. Y un equipo los 2 equipos de primera división y el segundo equipo de segunda división tenían una velocidad final mayor que el equipo B de segunda división. Mientras que en el consumo de oxígeno, igual los mismos 3 equipos tenían un consumo de oxígeno más alto que el segundo equipo de segunda división. ¿Qué decimos con esto? Que había un equipo
de segunda división que poseía valores similares en cuanto a la velocidad final del test y al consumo máximo de oxígeno que los equipos de primera división, mientras que ese equipo de segunda división no tenía los valores similares. Eran inferiores los valores. Ahora sí, vamos con la comparación entre el inicio de la pretemporada o el inicio del periodo de entrenamiento al final del periodo de entrenamiento preparatorio para la competición. Iniciamos con el equipo de segunda división, el cual nos dice que los puntajes del porcentaje de grasa fueron mayores en el equipo de segunda división. O sea que en el periodo de entrenamiento, durante el periodo de entrenamiento, ese valor del porcentaje de grasa subió. Quiere decir, estaban más gorditos los jugadores de segunda división al final de ese periodo. Esta fue la única variable o el único factor, componente del rendimiento deportivo que cambió durante el periodo. Los demás valores no tuvieron un cambio significativo, no tuvieron un cambio en el cual uno pudiera decir hubo una mejoría o hubo una disminución del rendimiento, o sea, empeoraron. Por consiguiente, el único componente que se vio afectado durante el periodo de entrenamiento fue el porcentaje de grasa en el equipo de segunda división. Mientras que en el equipo de primera división, hubo de estas variables, hubo una disminución en el peso, pero no en el porcentaje de grasa, no hubo una diferencia. Fue muy cercana, pero no hubo una diferencia en cuanto al porcentaje de grasa, que uno podría asociar estos dos valores perfectamente. Pero sí hubo una disminución en el peso de los jugadores en el equipo de primera división, después del periodo de entrenamiento. Otra variable que se vio afectada fue el salto. En el salto también hubo una disminución en el entrenamiento, o sea, en lugar de que el entrenamiento provocara un aumento en la altura del salto, hubo una disminución en la altura del salto, o sea, un empeoramiento del rendimiento en esa variable. Mientras que las otras variables importantes, como el consumo de oxígeno y la velocidad final, no tuvieron una diferencia. No se puede indicar si hubo una mejora o un empeoramiento, se mantuvieron igual. Ok, ¿qué podemos determinar o qué podemos decir acerca de estos resultados? Primero que esta investigación, para orientarlos, tuvo dos objetivos: el identificar y contrastar en jugadores de fútbol de primera y segunda división los valores relacionados con el rendimiento deportivo, y además determinar si se presentaban diferencias entre los momentos entre los dos momentos de la pretemporada o el periodo de preparación física para la competición. A nivel descriptivo, los jugadores evaluados presentaron un promedio de consumo máximo de oxígeno de 56 mililitros por kilogramo por minuto. El puntaje aquí, 53. Con ese valor nos vamos a quedar. Un 53 tuvo de nota. Se dice que para una persona o un jugador esté de un alto rendimiento deportivo, encuentra valores superiores a 60 en este puntaje. Otras investigaciones anteriores, con esta misma población, en años anteriores, se obtuvieron valores promedio de 57. Esta investigación fue un poquito más grande que la de nosotros, optando por 220 jugadores y todos únicamente de primera división. Entonces, esta investigación que les hablo fue en el 2009. A la fecha, esta investigación del 2022 presentó valores inferiores, claro, con menos cantidad de participantes. Con relación a las otras variables como la composición corporal, el mismo autor realizó un estudio posterior y encuentra valores de porcentaje de grasa
de 9.78. Mientras los datos que nosotros encontramos fue de 14. O sea, un poquito más alto el valor del porcentaje de grasa. Aquí ya no podemos hablar de que si estaban gorditos o no, porque son valores muy bajos de porcentaje de grasa. Pero entre menor porcentaje de grasa que tenga el atleta, se asocia a un mejor rendimiento deportivo. Y en cuanto al salto contra movimiento, posee valores similares a los encontrados en este estudio, donde lo que no se vio alterado fue el salto. O sea que los saltos están saltando muy similar. Mientras que el consumo de oxígeno fue de 58, siendo este valor mayor que el encontrado en este estudio. Recordarles que el de nuestro estudio fue de 53 y el de ellos de 58. Igual, ninguno de estos dos estudios muestra cómo los jugadores en promedio superan el puntaje de 60, que es el óptimo para indicar un rendimiento deportivo alto. Esto fue una comparación entre la misma población de costarricenses, deportistas de fútbol nacional. A nivel global, los resultados obtenidos por una revisión sistemática de varios autores indica valores promedios de un 11.71% de grasa, mientras que los de acá estábamos en 14. Y el consumo máximo de oxígeno, como les indicaba, 60.26. Un valor ya más orientado a un puntaje relacionado con un alto rendimiento deportivo. Mientras que en el salto contra movimiento se encuentran valores de 40.3. Estos valores son de equipos únicamente élite y senior. Un poquito similar los valores del salto contra movimiento a lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Estos son promedios de equipos a nivel mundial de España y de Alemania. Ahora vamos con, bueno, acá ya vimos que los valores son mejores en este fútbol élite que los encontrados en el país. Por ejemplo, 11.7 es menor que 14. Eso nos da un mejor rendimiento deportivo. Y por supuesto, el consumo máximo de oxígeno de 60 a comparación con 54 es un valor todavía más diferente y más asociado al rendimiento deportivo alto. Entonces, ahora vamos con qué pasó con el efecto que produjo el entrenamiento de pretemporada en los jugadores de estos equipos sobre estas variables. El equipo de primera división obtuvo diferencias entre las variables de peso y en el salto. El equipo de segunda división obtuvo un aumento en la variable de porcentaje de grasa. En las otras variables no se hallaron diferencias entre las mediciones. Cabe destacar que estas variables no mejoraron. Solo la variable de peso disminuyó, mientras que el salto contra movimiento disminuyó también, empeorando la calidad del salto o el puntaje del salto. Y el porcentaje de grasa, pues también aumentó, igual indicando que hubo un empeoramiento en esa variable asociada al rendimiento. Un estudio de Yoneshi encontró diferencias significativas después de 5 semanas entre los dos momentos de mediciones, al inicio y al final de este periodo de entrenamiento, en unos jugadores en Qatar. Las variables estudiadas que se relacionan con la presente investigación fueron el salto y el consumo y la velocidad final del test. Entonces, este autor encontró esas diferencias significativas a la mejora, entonces indicando que en 5 semanas se pueden mejorar estos dos puntajes de estas variables o de estos componentes del rendimiento deportivo. Campos y Vázquez, en el 2017, realizan un estudio también con jugadores de fútbol de segunda división de España, que mejoraron la velocidad final del test después de un periodo de 6 semanas de entrenamiento. Entonces, estos estudios o estos grupos de futbolistas pudieron mejorar
esas cualidades después de un periodo de entrenamiento, mientras que los estudiados en este país no lo hicieron así. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué fue lo que pasó con el entrenamiento de estos equipos de primera y segunda división durante este periodo de preparación para la competición? Podemos especular que los entrenamientos aplicados en los equipos de la presente investigación no produjeron la sobrecarga necesaria durante las 6 semanas de entrenamiento para producir una adaptación en las variables de estudio. Quiere decir que el entrenamiento o la carga, el nivel con el cual se entrenó a los jugadores, no obtuvo lo necesario para poder mejorar esas cualidades físicas, para mejorar los puntajes de los test de esas cualidades físicas. Se especula entonces que este estudio, que el hecho de que la mayoría de las actividades de entrenamiento se realicen con balón, no presenta una carga satisfactoria para producir las mejoras en el rendimiento. Se requiere una sobrecarga en el estímulo y que sea periódicamente sistematizada para poder mejorar esas cualidades. Y tal vez, como les digo, estamos especulando que a través de mucha actividad con balón no vamos a lograr esa sobrecarga necesaria para mejorar las cualidades como el salto o como el consumo de oxígeno. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, la primera conclusión es que los puntajes de las pruebas de rendimiento fueron menores a los encontrados por estudios similares anteriores, excepto en el promedio del salto, que permaneció semejante a los estudios encontrados. En las variables de composición, velocidad final y consumo de oxígeno máximo están por debajo del promedio obtenido 9 años atrás, no hallando una mejoría entre las generaciones de futbolistas de rendimiento. Otra conclusión a la cual llegamos es que no hubo un cambio significativo después de la pretemporada sobre las variables de rendimiento, excepto en el salto, en el equipo de primera división, y el cual empeoró su desempeño, y el porcentaje de grasa en el equipo de segunda división, que se observó un aumento una vez cumplida la fase de preparación o fase de entrenamiento, donde todos los equipos se entrenaban 5 veces por semana, además de partidos amistosos. Esto indica que probablemente las cargas de entrenamiento o la forma de entrenar no están siendo suficientemente eficientes para crear ese cambio en el rendimiento. Ese cambio en las variables no se encontró, que era para lo cual está diseñada este periodo de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? El realizar evaluaciones en los equipos o en los sujetos para evaluar los cambios en el rendimiento permite optimizar la planificación y mejorar las capacidades físicas de los atletas. Extrapolándolo a salud, si tenemos un plan de entrenamiento orientado a la reducción o a la disminución del peso corporal o de las dimensiones del cuerpo, y no está afectando o no está influyendo, no está causando los cambios necesarios después de un periodo específico, que en el caso de este estudio fue de 6 semanas, el plan de entrenamiento no está funcionando. Entonces, si buscamos mejorar, no sé, la presión arterial de pacientes o de sujetos a través del entrenamiento contra resistencia, tenemos que hacer una evaluación inicial y una evaluación posterior a un periodo determinado para observar si hay un cambio en esa variable. En este caso, pues del ejemplo, un cambio en la presión arterial. Si no lo está logrando, si la presión arterial se mantiene igual, es probable que el plan de entrenamiento no esté dando los resultados requeridos o no esté causando el efecto que estamos buscando. Asimismo, para el entrenamiento, si vemos que no hay un cambio en las variables que estamos tratando de mejorar, es porque el plan no está funcionando o algo más puede estar afectando. Entonces, para terminar,
esta presentación, les comento que es necesario buscar este monitoreo, este control, esta medición constante periódica para determinar cómo estamos llevando el proceso. Si el proceso de entrenamiento que estamos dando está efectuándose de la mejor manera. No solo el ganar partidos nos va a ayudar a determinar si hay una mejora en el rendimiento. También las cualidades físicas asociadas al rendimiento deportivo nos van a dar la luz o nos van a orientar para ver, para observar, analizar si estamos mejorando a través del entrenamiento que estamos encauzando 5 veces a la semana. Durante un periodo de 6 semanas son muchos entrenamientos como para no generar un cambio importante en estas variables. Les dejo con la idea de hacerse evaluaciones periódicas para demostrar si el entrenamiento está causando un efecto que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Algo muy interesante es cómo se ve en este estudio de que realmente el proceso de entrenamiento pues no estaba siendo nada efectivo, o sea, más bien lo contrario, había variables en las cuales, variables importantes de rendimiento como el salto, en las cuales más bien empeoraban, y cómo pues al hacer evaluaciones como las que se aplicaron, se puede pues dar esa información a un cuerpo técnico para que pueda hacer ajustes. El problema es que no siempre se hacen estas evaluaciones, ¿verdad? Y pues esta información, pues, sin los datos no se puede tener clara. El cuerpo técnico puede pensar que está, o el entrenador, algún atleta individual incluso, puede estar teniendo la idea de que está haciendo un buen trabajo, o bueno, tal vez nota como que su deportista o su grupo de atletas no están logrando un buen rendimiento, pero no encuentra la causa y no se le ocurre pensar que es que tal vez de repente el entrenamiento no es el correcto. Incluso les podría estar generando alguna sobrecarga y esto hasta los puede lesionar. En fin, qué importante es el hecho de que hayan evaluaciones periódicas, y esto es algo que no es una práctica común, pese a tantas evidencias que hay, ¿no? Es algo que es muy importante tal vez recalcarlo, Rafa, cómo es necesario crear esa cultura de la evaluación. Y bueno, Cintia creo que levantó la mano y quiere hacer otro comentario. Cintia. Sí, pues claramente terminaste con una pregunta que me gustaría que Rafa respondiera, ¿verdad? Acerca de lo que signifique la evaluación deportiva, la evaluación del rendimiento, la evaluación en general, si estoy teniendo un cambio en mi organismo de lo que yo espero, ¿verdad? Que podríamos pensarlo no solo en el deporte, sino en el componente salud también, ¿verdad? Y me gustaría que sí contestaras esa pregunta, porque la verdad que es valiosísima. Y de alguna manera expresar que es que el planear entrenamientos, el buscar que un entrenamiento logre cambios, es todo un arte, porque no podríamos pensar que solo es decir cuál es la carga, porque usted evalúa y hace sus cargas, pero ¿qué hay de los descansos? ¿Qué hay del tiempo de recuperación? Es decir, hay muchas variables que están ahí alrededor que me van a ayudar o no ayudar a mí a adaptarme de la mejor forma. Y ahí es donde tal vez hemos de individualizar un poco el entrenamiento, aunque estos son grupos, ¿verdad? Equipos colectivos, y que usted hace un planeamiento colectivo, pero la parte de la individualización es vital y donde otros factores están también inmersos, ¿verdad? Entonces yo pienso que yo siempre lo he visto y le he tenido mi inquietud y mi reserva, digo yo, aquel que entrena, hace planes de entrenamiento, independientemente de que sea de deporte o salud, es todo un arte. Y bueno, y la verdad que en rendimiento deportivo todavía más. ¿Por qué? Porque ya son personas que tienen un nivel alto. ¿Cómo le mejora a usted variables a personas que ya tienen un rendimiento alto? Eso todavía tiene que ser más difícil, ¿verdad?
Eso quería comentar. No, claro. Creo que esos dos comentarios se pueden dividir en dos. Uno que es la cultura, ¿verdad?, de evaluación de los equipos, y otro es la individualización del entrenamiento. Por supuesto, este estudio también tiene un análisis individual que no mostré sobre cuáles sí mejoraron en algunas variables, cuáles no mejoraron en las otras variables, pero al final hacemos un promedio, y ese promedio pues nos da una visión general. El estudio, a través del análisis individual, nos permite ver qué jugadores sí tuvieron una mejora en estas variables y cuáles no. Entonces, a cuáles sí les sirvió el entrenamiento y a cuáles no les sirvió el entrenamiento. Pero, como usted bien lo dice, el rendimiento deportivo es multifactorial. No solo el factor del entrenamiento va a estar asociado a una mejora, sino también, por ejemplo, el caso del equipo de segunda división que aumentó el porcentaje de grasa, puede ser una variable nutricional, ¿verdad? De lo que ellos están consumiendo en su dieta diaria. No solo el entrenamiento, tal vez el entrenamiento sí está aplicado, pero llego a la casa y me como 8 patacones en el almuerzo y no creo que sea una buena dieta para un jugador de rendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también entra lo que es la cultura. El jugador o el atleta o la persona que está cubriendo o llevando un programa de salud tiene que tener esos otros conocimientos personales, porque el entrenador no va a estar con esa persona las 24 horas indicándole esto sí puede comer o esto no, descanse, tiene que dormir mínimo las 8 horas para estar recuperado, para poder solventar la carga de entrenamiento del día siguiente, porque si no me descansa lo suficiente, como bien usted lo indicaba, Cintia, no va a llegar a cumplir con una carga de entrenamiento bien, llega cansado, la carga de entrenamiento se le va más bien a sobrecargar el cuerpo. Entonces, además de una cultura de evaluación que no la tienen muchos equipos, en general, este tipo de evaluaciones no las hacen normalmente, sino es que llega un grupo de la universidad a hacerlas. El factor cultural es bastante influyente, no solo para los equipos en sí como organización, sino para cada individuo como deportista. El descanso, el entrenamiento extra, aparte de los entrenamientos colectivos, entrenar por aparte. Tal vez en los entrenamientos colectivos no se orientan mucho a lo que es la técnica y la táctica, mientras que hay otros factores como de fuerza que se podrían desarrollar individualmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el entrenamiento individual. A este jugador le hace falta una mayor fuerza, un mayor desarrollo muscular, una mayor potencia, una mayor velocidad. Entonces vamos a tener que hacerle unos entrenamientos extra, ¿verdad?, para que pueda cumplir con las demandas que el deporte requiere. O, en el caso de la salud, que vaya disminuyendo sus propios valores relacionados a una salud integral, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Es una cuestión cultural, claramente, y sobre todo, esa parte de la individualización de entrenamiento. Como les dije, yo tenía, también este estudio tiene un análisis individual para indicar cuáles jugadores sí mejoraron sus variables y cuáles no. Entonces, aplicarles un pequeño estudio de ver por qué no se mejoraron esas variables en esos sujetos. Tal vez, como usted bien lo dice, estamos aplicando un entrenamiento general, pero en sujetos donde ya tienen un nivel de rendimiento alto, requieren tal vez una mayor carga física del entrenamiento, una mayor resistencia para las cargas que otros, y otros no ocupaban tanto. Entonces ahí es donde se ve la necesidad de hacer esos análisis individuales y hacer un estudio de caso para cada uno de ellos. Muy interesante, Rafael, porque definitivamente nos queda muy clara la necesidad de evaluar, ¿verdad?, en qué es lo que nosotros queremos encontrar mejoras. La evaluación es importantísima y de ahí entender el apoyo que se necesita dar. Quisiera mencionar que en nuestro deporte, donde vos haces comparaciones con
equipos que están fuera de nuestro país, quizás pudiéramos entender el apoyo que hay en esos otros países de la interdisciplinariedad, ¿no? Aquí necesitamos mucho apoyo de las otras disciplinas y entender que en el rendimiento deportivo esa interacción interdisciplinaria es súper necesaria, porque veámoslo con nuestra misma carrera. Nosotros llevamos materias de muchas áreas. Es una carrera que se compone de muchas especialidades, disciplinas, pero uno de pronto maneja de todo un poquito, pero no hay como el área en sí misma, ya a nivel deportivo, donde nosotros tenemos que analizar muy profundamente ese aspecto particular. Puede ser que la nutrición no esté buena, pero el descanso no le permite que esa nutrición se consuma de la manera más eficiente. Entonces yo pienso que la interdisciplinariedad incluso es súper compleja, que necesitamos que en nuestro país cada día sea fortalecida para que podamos discriminar de la mejor manera esta evaluación, ¿verdad? Buenísimo que se hiciera la evaluación general y luego vayan caso por caso, ¿verdad? A eso vamos, para ver por qué determinado jugador no mejoró. La individualidad es necesaria. Y para mí sigue siendo una tarea ardua, no sencilla, ¿verdad? Podríamos tener también a nivel deportivo y a nivel general de personas que no sean deportistas con una gran habilidad, pero la parte del rendimiento deportivo, donde estamos hablando ya del consumo de oxígeno, de la fuerza, la potencia, eso también es un componente que hay que saber entrelazar con habilidad en el momento oportuno. Me parece súper interesante este estudio que ustedes están realizando y que los que escuchan por salud, que yo pensaría que es todo un reto, saber realmente si mejor o no, saber si realmente se están cumpliendo los objetivos que esperamos y que no solo se trata de el ejercicio y la sobrecarga, sino también de descansar bien, de alimentarme bien, de tener una vida físicamente activa para que el estímulo sea mejor aún. Gerardo. Sí, ¿no? Y algo que podríamos tal vez plantear, Rafa, en los minutos que nos quedan, es, bueno, cómo crear esa cultura en las personas que están a cargo de los procesos de entrenamiento deportivo, sobre todo cuando hablamos de atletas jóvenes, donde se debe también de empezar a construir una serie de conceptos importantes y donde puede ser más fácil, pues debería ser un poco más fácil implementar este tipo de procesos de evaluación para que así pues crezcan con la idea de que eso es algo normal y no lo vean como algo extraño o incluso como algo que podrían pensar es una pérdida de tiempo, no vamos a entrenar porque estamos haciendo evaluaciones y eso para qué nos sirve, en fin. ¿Qué sugerirías para un proceso que sea efectivo para cambiar la mentalidad en dirigentes deportivos, muy importante, y entrenadores o entrenadoras que están a cargo de deportistas no solo en disciplinas de equipo, sino también individuales y que pueden tener esa reticencia como al tema de la evaluación, pese a la importancia que tiene y con esta fundamentación científica que es parte de los datos que nos han mostrado? Creo que un factor importante es la integralidad en el desarrollo de los entrenamientos. Si hay una mala actitud cuando llegamos a hacer estas evaluaciones, los mismos dirigentes de los equipos estaban emocionados por que nosotros realizáramos las mediciones. Alguno que otro jugador no estaba del todo contento con llegar a hacer estas mediciones. ¿Por qué? Porque salían, como lo digo yo de forma vacilón, estaban gorditos. Pero no es que estaban gorditos, es que tal vez tenían un porcentaje para salud, estaban súper bien los porcentajes de grasa. Ninguno subía del 18%, por ahí. Pero para el rendimiento sí se ocupan valores más bajos, ¿verdad?
entre el 12 y el 14%, entre el 12 y el 14% de porcentaje de grasa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que me voy a ver evidenciado yo como jugador de que no estoy a un nivel. Por ejemplo, antes Cintia comentaba acerca de, hay un jugador talentoso y tal vez las visorías de los jugadores o de los scouts o de los que andan viendo a ver dónde encuentran jugadores buenos o jugadores que podrían perfectamente rendir deportivamente, se fijan simplemente en el talento de ese jugador, ¿verdad? Pero tal vez un jugador talentoso me dure 10 minutos por cada tiempo, donde él maravilla en 10 minutos, pero el resto del tiempo del partido, no se visualiza, ¿verdad? Ese talento. Entonces, ¿para qué me sirve un jugador de 10 minutos si no lo puedo tener durante los 90 minutos de un partido de fútbol, por ejemplo? Entonces, para contestarle la pregunta, yo creo que los jugadores deben ser conscientes desde las etapas básicas de las mediciones de esto. Por ejemplo, una cuestión que no es de rendimiento, que podría estar asociada al rendimiento, son las evaluaciones en las etapas básicas del aprendizaje. Por ejemplo, en las escuelitas de fútbol. ¿Hay alguna evaluación periódica que se les haga? Ok, de los 10 a los 12, el niño debe tener estas cualidades físicas desarrolladas. Debe poseer coordinación, debe poder correr en zigzag, los patrones básicos de movimiento. Otra, que posea las capacidades técnicas del deporte, que si puede hacer pase con el borde interno, pase con el borde externo, que si puede hacer un voleo. Esas evaluaciones también se deben dar en etapas básicas del entrenamiento, del aprendizaje. Entonces, si podemos tener una guía de etapas básicas, de criterios a evaluar en las etapas básicas, como les dije, ya sea técnicos, de motricidad, de táctica, y que vayan ajustados a cada etapa, de los 10 a los 12, de los 12 a los 15, de los 15 a los 18, y poder evaluarles esas cualidades, el niño o el jugador, el deportista, va a ir entendiendo la importancia de las evaluaciones. Que en etapas básicas vamos a hablar de patrones básicos de movimiento, de motricidad, de aspectos técnicos, y en etapas avanzadas ya esos criterios de medición ya van a estar superados, se va a entender de que ya los jugadores arriba de los 18 años ya tienen esas cualidades físicas desarrolladas y esos componentes técnicos aprendidos y esos componentes tácticos desarrollados. Vamos a buscar otras variables. Y ahí es donde dice, sí, yo necesito que me midan para ver si mi entrenador está haciendo bien las cosas conmigo. Entonces, sí, todas esas evaluaciones, el evaluar unos criterios en unas etapas y otros criterios en otras etapas, nos va a hacer conciencia de la necesidad del desarrollo de eso. No, definitivamente este tema da para más, pero bueno, ya se nos fue el tiempo y bueno, pues así. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, de esta forma así súper rápida y veloz, como dirían por ahí, tenemos que cerrar. Agradecemos la atención que nos han prestado a este espacio y les invitamos a seguir en sintonía de la 870 UCR.